Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre, un gusto y un placer acompañarte en una clase más, en esta ocasión correspondiente a una de las mejores clases que tenemos aquí dentro del programa educativo de la Universidad CETEC. Bienvenidos a Ética Profesional. Bienvenidos a una clase de bastante filosofía, una clase de bastante construcción del ser, una clase que vamos a disfrutar mucho en muchos aspectos, porque en el terreno de la pedagogía, la ética profesional, tiene mucha tela de dónde cortar. Vámonos de una vez porque el contenido es amplio y quiero que observes un video que a mí me encanta, que es un gran tema de debate. Vamos para allá. Ok, bienvenidos Universidad Tech. Noveno cuatrimestre, bienvenidos antes que nada y primero que todo, felicidades por haber llegado hasta acá. Te deseo mucho éxito, hablando de ética profesional, te deseo mucho éxito en tus futuros planes. Para mí es un gusto y un placer, con algunos he tenido la oportunidad de traerlos hasta acá desde el primer trimestre, desde el primer cuatrimestre, y encontrármelos en el noveno cuatrimestre a meses de egresar y de iniciar procesos de titulación o esperar sus títulos, pues a nada de llamarnos colegas, a mí me llena de mucho beneplácito, he de decirlo, ¿no? Ética profesional, mi nombre, Abraham Gómez García, te dejo el teléfono de contacto 55 66 98 0409, por acá nos comunicamos. Vamos allá, ¿ok? Contenido, 4 unidades, pero sustanciosas. Eso es lo que vamos a trabajar. Introducción a la ética, códigos y normas éticas, ética y sociedad, educación en valores. Repito, introducción a la ética, códigos y normas éticas, ética y sociedad, educación en valores. Hoy vamos a trabajar literalmente con la unidad número 1, porque es lo único que vamos a trabajar, introducción a la ética. Y nos vamos a ir desde el objetivo hasta los orígenes. Repito, darte la bienvenida, el objetivo general, te lo leo, lo describo, ve anotándolo en tu libreta. Al finalizar el curso, cosa de pocas semanas, el alumno establecerá la definición, conceptos fundamentales, evolución histórica, principales exponentes, escuelas y corrientes que se relacionan con la ética, con la finalidad de justificar los códigos y normas éticas, la relación que guarda con la sociedad y la llamada educación en valores. ¿Por qué, señoras y señores? Somos especialistas en la educación y vamos a entrar, aquí quiero que estén en el juego. Repito, el tema de la educación en valores, de los códigos y de las normas éticas ya hacen sus principios, ya residen su historia. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar ahí. Reunión de Zoom, ya sabes, las clases grabadas en plataforma, o si no, échame un mensajito y nos ponemos de acuerdo qué hacemos. ID 313-750-1015, contraseña ARB Zoom. ¿Ok? Evaluación, 40% del examen, que se reparte en dos parciales, examen de primer parcial y examen de segundo parcial, 60% tareas y proyecto, que igual se divide en dos partes. Y pues aquí vamos a tener el proyecto que emana de esta asignatura, que es la fundación, ¿no? La fundamentación, perdón, sobre qué es la ética en la pedagogía. Vamos a elaborar en el primer parcial la fundamentación de qué es la ética en la pedagogía y segundo, el código de ética del pedagogo. Eso vamos a trabajar, venle anotando. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Todas las tareas en formato PDF y por correo. En esta ocasión me las vas a enviar por teléfono 55 66 98 0409. Todos los avances de proyecto se envían también en PDF y por WhatsApp. Cada tarea lleva su fuente de información, que puede ser una página, pero que no puede ser cualquier página. Procura que sean páginas de universidades públicas, artículos. Hay muchos buscadores que tienen información científica fidedigna o con un alto grado de confiabilidad y validez. Ok, tarea o avance de proyecto que contenga copia y pega no será tomado en cuenta, teniendo como calificación automática el 0. Leer correctamente las instrucciones de tareas y proyectos. En caso de solicitar una extensión en el tiempo de entrega,
avisar antes de la fecha de entrega de la tarea, ya que la extensión del tiempo no exime de la entrega de la tarea. Calendariza tus entregas. No, repito, no se resuelven dudas que se solucionen leyendo más de 2 veces. Ahí dice 2, pero tú ya vas en noveno cuatrimestre, entonces léelo bien a la primera, es parte de tu formación. Te dejo el correo nuevamente, tareas.cetec.licenciaturas@hotmail.com, y si tú entregas todo eso vas a obtener la certificación. ¿De qué? De tu tarea, de tu tareota que has hecho con tanto esfuerzo. Bienvenidos a Introducción a la Ética. Hoy vamos a ver la definición y los conceptos. Vámonos con estos últimos y vamos a abordarlo desde la moral. Te vas a ver por qué. Vamos a hablar del significado etimológico porque, como ya sabemos, hemos adoptado de la cultura de Occidente el lenguaje y las técnicas o métodos de estudio. Hablamos de la definición etimológica de ética. ¿De dónde proviene? Del griego, de un vocablo griego. ¿Cuál? Ethos, este que ves aquí. Sí, no se escriben para nada iguales. Ya te pudiste dar cuenta que no se escriben para nada iguales. Ethos, que es este vocablo que significa costumbre. Costumbre, eso significa ethos. ¿Qué quiere decir costumbre? Ahorita lo vamos a ver también. Costumbre también significa hábito, también significa carácter. Por eso el tema de la ética pedagógica ahorita va a ser relevante, ¿eh? Carácter o manera de ser. A ver, anotando ahí porque no, se vienen unas joyitas. Se deriva también del vocablo éticos, que vemos ahí, justo ahí donde está la flechita. Éticos, que en español a lo mejor tú podrías decir nolcoc. ¿Ok? Relacionado con la moralidad, y la moralidad, ahorita vamos a ver con qué se relaciona, pero antes quiero que voltees, ve nomás la imagen. Si tú eres fan del primado negativo, del nuevo orden mundial, de los Illuminati, de ese tipo de teorías, ahorita te vas a dar cuenta cómo tal vez no estás tan equivocado. ¿Ok? Por lo tanto, la ética se concibe etimológicamente como, anótale ahí, pregunta de examen, como el estudio o la teoría de las costumbres y los hábitos humanos. Origen, ¿de dónde se origina estos vocablos? De ethos, repito, se relaciona con éticos y con ética. Sigue viendo la imagen y ahorita platicamos un poco de ellos, porque la moral no tiene que ver nada, o sea, la moral, bueno, sí, no, da pauta, ya te vas a imaginar por qué. Significado de ethos, costumbre o hábito. Originalmente, la costumbre o el hábito se refería a los hábitos de conducta adquiridos propiamente por cada persona, no a las introyecciones, que son dos conceptos totalmente diferentes. Carácter, también habíamos quedado que esto significa carácter. Nada más y nada menos que el non plus ultra de la Grecia antigua, a quien nosotros conocemos como Aristóteles, relacionaba este concepto con el carácter, en el entendido que el modo de ser eh, determina el desarrollo personal. En otras palabras, o parafraseando la lectura, entendido como el modo de ser que una persona desarrolla, el carácter, la ética, los hábitos del día a día, los hábitos de conducta adquiridos bajo templanza, semblanza y añoranza de lo que cada persona quiere ser. La ética también se refiere a un lugar habitado. Algunos autores señalaban que etos también significaba morada o el lugar donde se vive. Y podemos hablar, ¿no? ¿Dónde se vive qué? Los pensamientos, las ideas, ¿dónde se vive qué? Costumbre o hábito originalmente se refería a los hábitos de conducta adquiridos. Carácter relacionado con el modo de ser que una persona desarrolla, y lugar habitado. ¿Ok? Para que no entres ahí en dilemas. Son como las palabras claves. Ahora tenemos la relación que tiene la ética con la moral, y quiero que observes otra vez la imagen. ¿Qué hace un ángel en sesión con un pequeño demonio, un pequeño diablo?
Aunque la ética viene del griego ethos y la moral del latín mos, plural de mores, ambos términos comparten el significado etimológico de costumbre. Repito, ambos términos comparten el significado etimológico de costumbre o forma de ser. Definición etimológica completa. Es el estudio o la ciencia, así anótale también, es el estudio o la ciencia que analiza el carácter, las costumbres y las normas que guían el comportamiento humano. Según la Real Academia de la Lengua Española, ética es un adjetivo de la ética. No todo lo que es legal es aceptable desde el punto de vista ético. Adjetivo ético es un adjetivo de algo que es recto o conforma con la ética. Por ejemplo, no es ético aprovecharse así de los compañeros. Tercer significado, ¿ok? Definición, conjunto de principios y normas que rigen la conducta humana, relacionados con el sentido del bien y del mal. Ha actuado, ejemplo, por puro interés, sin la menor ética. Si el abogado revela datos del sumario, falta a su ética profesional. Significado de moral, ética o ético como moral. Significado número 4. Parte de la filosofía que estudia el comportamiento del hombre desde el punto de vista del bien o del mal y los principios por los que debe regirse teniendo como finalidad el bien. Ya Sócrates se preguntó por el bien y otras grandes cuestiones de la ética. Y ojo porque vamos a entrar a los terrenos de la axiología y de la ética, que a veces son compartidos. También el conjunto de concepciones de alguien relacionadas con esa parte de la filosofía, principios de la ética aristotélica y terminamos con la moral. Te voy a dejar, mira nada más, esta chulada que te acabo de dejar aquí, no puedo dejarla pasar. ¿Ok? Le vas a dar clic y te va a aparecer de parte de la plataforma LIEC, Lee, Investiga, Escribe y Comunica, que es una plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de México, una conceptualización sobre la ética. Yo te la voy a leer. Ética o filosofía moral es la ciencia que tiene por objetivo dirigir las acciones humanas y nuestra voluntad hacia el bien. Eso es importante, la voluntad hacia el bien. La verdadera felicidad, la perfección del individuo y por ende la prosperidad de las sociedades. Ojo con lo que plantea, ¿eh? No es cualquier cosa. El objeto de la ética consiste en establecer un orden moral en la conducta humana y en el ser. Entiéndase moral desde la acepción de costumbre y en el ser y en el deber ser del ser humano con la finalidad de que éste llegue a ser dichoso y feliz. La ética se divide en dos ramas, la nomología o ética general y la deontología o ética especial. La primera es el conjunto de reglas que dirigen nuestras acciones y conductas con fundamento moral, la nomología o ética general. Y la segunda es la aplicación de dichas reglas a los deberes específicos de las personas, principalmente en su ámbito laboral o profesional. Según la UNAM y el IEC, la ética nos ayuda a normar las acciones morales y los principios que rigen al espíritu y lo encaminan hacia la realización del bien y la adquisición de la virtud en razón del deber hacer lo correcto. Hay quienes afirman que si hay razón y conciencia, hay voluntad, y si hay voluntad, habrá virtud, pero todas estas no se podrían realizar sin que exista el hábito, entendiendo por este a la repetición de actos en una determinada forma. En otras palabras, los buenos hábitos nos ayudan a ser mejores personas cada día. La ética tiene relación con otras ciencias, obviamente por el sano y libre desarrollo del ser humano, ¿no? ¿Qué ciencias? La antropología, la metafísica, la filosofía, la historia, e incluso con el estudio de las religiones, las cuales llevan por eje central el adoctrinamiento, digo, el comportamiento moral del ser humano que ha de enfocarse hacia el bien y no hacia el mal. Y si ya vas a empezar a renegar, pues tranquilo, dale clic aquí al link y te va a llevar. Realmente lo que vas a encontrar es un poco de información que yo te acabo de leer. Es exactamente lo mismo, nada más te quería ahorrar la fatiga, pero sí entra porque te voy a preguntar. La verdad. Ok, es esto.
Se divide en dos ramas, la nomología o ética general. Aquí anótale, voy a dejar que le saque ese screenshot, porque esto sí va a venir en el examen. Pregunta, ¿en cuántas ramas se divide la ética? La primera, nomología o ética general, y la segunda, deontología o ética especial. Y ahí tenemos ambas. ¿Okay? La primera y la segunda. ¿Ok? Ahora, ¿qué conceptos fundamentales vamos a retomar de la ética? Hay un eterno debate desde su fundación, me atrevo a decir que por eso nace, sobre los conceptos de ética y moral, la ética contra la moral, la ética y la moral, la ética, la moral, ya que la ética es la reflexión teórica y filosófica sobre el comportamiento, mientras que la moral se refiere al conjunto de normas, costumbres y hábitos que rigen la conducta en una sociedad específica. Virtud, ¿qué es la virtud en la ética? Entendida como la excelencia moral y la disposición constante a actuar bien, evitando el vicio. El bien y el mal. Vamos a hablar del bien y el mal. Categorías, literalmente, categorías en epistemología, fundamentales que buscan orientar las acciones humanas hacia la felicidad y la realización personal y comunitaria. Y obviamente esta parte que a mí me llena y me encanta, el deber. Una obligación moral que guía el actuar. ¿Ok? De eso vamos a hablar, que guía el comportamiento, a menudo asociado con lo correcto y la responsabilidad. No sé por qué no se ve ahí. Pero bueno, vamos allá, dice por ahí. Quiero que veas este video, lo vamos a ir comentando. Dame un segundito, nomás deja que cargue. Ok, ya estamos acá. Permítame un segundito. Ok, vamos a ver una semblanza histórica. Ok, un segundo. Sale, listo. Vamos a ir revisando algunos aspectos, ¿eh? Un segundito.
Amigas, amigos de Fórum, un día más nos adentramos en el análisis de la vida y lo hacemos conscientes de que los vientos pueden a veces no ser favorables. En nuestro viaje, vientos cambiantes, a ratos amainan, tempestades que van moldeando nuestro devenir, nuestro paso insignificante en este quehacer que es vivir y convivir, y lo hacemos siempre con conceptos como la solidaridad, la empatía, la ética. Pero, ¿qué es la ética? Este concepto está en boca de todos, pero no es fácil decir a qué nos referimos cuando lo usamos. Os proponemos recorrer el pensamiento filosófico occidental que ha tratado de explicar y teorizar sobre algo que en estos últimos tiempos la sociedad pide a gritos. Victoria Camps, catedrática de Filosofía Moral y Política. Es que ricasco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, encantada. Bueno, vienes con este tema que casi tocarlo quema un poco, nos quema un poco a todos, una breve historia de la ética, donde analizas el concepto de la ética desde sus comienzos, desde los primeros sofistas, Aristóteles. Ojo ahí con esas figuras, ¿eh? Es una historia porque, a ver, es lo que he estado enseñando yo durante más de 40 años y ahora que me he jubilado, pues pensé que quizás sería bueno recapitular un poco y tener un libro que es el que a mí me hubiera gustado tener, con toda la modestia, para mis alumnos, como guía, ¿no? Porque yo creo que enfocar históricamente la filosofía, y en este caso la filosofía moral, es quizá la forma más pedagógica de hacerlo, ¿no? Para entender un concepto que, como decías, está en boca de todos, pero que hay mucha confusión, ¿no? No sabemos si la ética es personal o tiene que ser colectiva, si puede ser universal, si tiene que ser particular, singular, si cada época tiene la suya. Y yo creo que todo eso, escuchando a los filósofos, ordenándolo y viendo cómo ha ido evolucionando el concepto y cómo se ha ido enriqueciendo, pues hace más comprensible qué es lo que queremos decir cuando hablamos de ética. Supongo que dirás enriqueciendo desde el aspecto teórico, porque quizás desde el práctico se está empobreciendo, pero, ¿no? A ver, ese es un tema que Ojo, esa parte se también, podría discutir mucho. Yo creo que ha habido un progreso moral, y no solo teórico, sino también práctico. Es decir, hoy hay menos hambre que en la época de los primeros griegos que hablaron del tema. En aquella época solo algunos podían aspirar a ser personas excelentes, ¿no? Somos, al hilo de que dices, más desde esos primeros pasos desde Aristóteles, más libres y más iguales. Somos más libres y más iguales, sin ¿Somos duda. mejores o peores, planteado desde otro término, que nuestros antepasados? Bueno, mejores y peores ya es más difícil decirlo, porque habría que matizar mucho y habría que ver qué quiere decir ser mejor o ser peor, ¿no? Pero no cabe duda que tenemos más libertades, no cabe duda de que, pese a las grandes desigualdades, ¿no? Que es uno de los temas actuales que nos preocupan, que deberían preocupar más, esas grandes desigualdades entre los pocos que tienen muchísimo y el resto que tiene menos y que tiene muy poco, algunos. Eso sí que ha ido mejorando y, en fin, los derechos humanos son derechos universales. Yo creo que eso sintetiza un poco todo ese progreso. Bueno, decíamos que partíamos de estos primeros conceptos de Aristóteles, los sofistas, y aquí viene toda la evolución, y lo que está claro es que a medida que pasan los siglos, el concepto de ética va evolucionando, dependiendo de qué factores. Sí. Bueno, dependiendo de muchas cosas, dependiendo de la cultura de cada época, de los acontecimientos de cada época. La ética se empieza a desarrollar con la primera democracia, ¿no? Y el concepto sobre que decir que esa lugar, democracia funcionó y después falló, ¿eh? Que es como las virtudes, que son esas cualidades que debe tener el político. Es decir, parece mentira, ¿no? Que empezara por ahí. El político, que es el hombre libre que se dedica a la vida pública, que en aquella época se entiende que es lo mejor que puede hacer el ser humano que está en la cumbre de la sociedad, que es libre y que puede escoger. Y debe escoger dedicarse a gobernar y a organizar la vida en común, ¿no? Y para eso debe tener
una serie de cualidades, ¿no? Hoy seguimos manteniendo esa idea, ¿no? Pero hoy ya no hablamos de las cualidades de un tipo de persona que se dedica a una forma de vida, sino de las cualidades del ciudadano, la ciudadana en general, ¿no? Luego, pues en la modernidad, por ejemplo, pues el concepto de ética está más ligado a la idea de deber, ¿no? De normas, se acerca un poco más al derecho. Y bueno, y es la época en que se formulan, empiezan a formularse los derechos fundamentales, se empiezan a establecer los criterios básicos para distinguir el bien del mal, o para determinar qué es lo que debemos hacer. Actualmente pues se intenta acercar incluso más la ética a la práctica, ¿no? Y se habla de éticas aplicadas, éticas que orienten las distintas profesiones, desde la de periodista a la del político, la del médico, es decir, aquellas que están más en contacto con los problemas más difíciles de resolver. Iremos viendo esta evolución aplicada a lo que está sucediendo, a ciertas cosas que están sucediendo en la actualidad, pero pregunto, quizá ¿es la Edad Media un agujero negro donde el hombre, el ser humano, liga la ética al temor a Dios, al cristianismo, y se produce otra situación? Sí. No, más que un agujero, la Edad Media es una época en que teología y filosofía se distinguen poco, aunque se intenta razonar la fe, ¿no? Y acercar la razón y la fe, pero los grandes filósofos son teólogos, la filosofía se hace en los monasterios, la vida mejor es la vida del monje, es decir, la vida contemplativa, ya no es la del político, pero es una ética que en la medida en que quiere ser también racional y no solo aguantarse, soportarse, tener como soporte la teología, la revelación divina, bebe mucho de los clásicos griegos. Y entonces, pues, tanto Platón como Aristóteles están muy presentes, ¿no? Las virtudes se cristianizan, se convierten. Bueno, hay 4 virtudes que yo, por lo menos, que tuve todavía una educación católica, las concebíamos como virtudes, o se concebían como virtudes cardinales, y son aristotélicas: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Yo he dicho muchas veces, hablando de la época actual, las 4 virtudes han fallado en estos momentos, ¿no? O sea que podemos analizar la crisis económica y el porqué de la crisis y la dificultad de abordarla y de abordarla bien, diciendo, bueno, es que nos fallan esas virtudes. Nos falta coraje, valentía, nos falta prudencia, nos falta templanza, moderación. ¿Hablamos de los políticos o hablamos de la sociedad? Hablamos de todos. Hablamos de todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de valentía, de coraje, yo creo que es una virtud que se echa muy en falta en los políticos para tomar decisiones difíciles, decisiones muchas veces impopulares, pero muy necesarias, y de pensar en largo plazo, por ejemplo, ¿no? Precisamente esta semana salía un semanal de estos que sacan los periódicos, una entrevista con uno de nuestros intelectuales más grandes que tenemos, el nieto de Ortega Gasset, José Varela Ortega, que decía una frase que me llamó poderosamente la atención: en política la tendencia al abuso de poder es la regla y la corrupción es una derivada excepcional. Por eso, porque es excepcional, deja un margen de beneficio atractivo a los corruptos. Sí, claro. A ver, el ser humano es ambivalente, tiene como 2 grandes fuerzas que le mueven. Una es hacia el bien, porque en fin, tenemos de alguna forma la condición humana tiene también esa tendencia, porque es social, el ser humano es social, a tener en cuenta a los demás, a no pensar solo en sí mismo, pero la otra le lleva a pensar exclusivamente en su beneficio personal, en lo que le interesa, le lleva al egoísmo. La corrupción es una muestra de eso, es decir, el poderoso, que puede hacer muchas cosas con el dinero que pasa por sus manos, que puede aprovecharse de muchas relaciones, pues tiende, y si no es capaz de echarle mucha voluntad y de intentar
superar todas esas tentaciones, tiende a aprovecharse privadamente de lo que debe ir destinado a otras cosas. Bueno, que es lo que está sucediendo además, pero sin ninguna posibilidad de que nadie diga, acepte y diga, pues sí, pues he hecho esto y no, esto no es así, y se está instalando de una forma además, pregunto, descarada quizá, porque nadie se lo cree. Sí, porque yo creo que seguramente ni somos, bueno, seguramente no, porque hay estadísticas, ni somos de los países más corruptos, ni somos más corruptos que en otras épocas. La dictadura, la corrupción estaba mucho más instalada. Por lo tanto, y más habría que corruptos no revisar somos. cómo va el tema acá en Sabemos México, más que hay corrupción, sabemos, conocemos quiénes son los corruptos. Y qué llegamos a tan conocerlo, normal es un valor o qué de la tan democracia. normalizado, Pero hablando de lo que ética, qué sí tan normalizado se echa mucho de menos entre nosotros lo tenemos, es esa que falta ya de se hizo reacción costumbre de la y que persona aquellos que no piensan a igual la corrupción y de son mal quitarse de en vistos. Yo medio, no de critico, dimitir, diría Tintán, yo nomás incluso del digo, entorno, ¿no? Los partidos políticos, eso que para mí es el momento ético de la cuestión, ¿no? No esperar que haya un juicio, que una sentencia que determine, o sea, ahora el gran debate es si cuando a una persona se le imputa hay que dimitir o no hay que dimitir. Bueno, es decir, en otros países como una norma dimiten externa, antes de que ¿no? se les Claro, juzgue. antes de cualquier cosa, ¿no? La simple sospecha ya es motivo suficiente para un político, ¿no? Que no quiere decir que sea culpable, pero el político está más expuesto a la mirada del público y por lo tanto tiene que cuidar mucho más las apariencias. Vamos a ir intercalando cosas del libro con la actualidad, y hay un nombre también que me ha llamado poderosamente la atención, que es el de Abelardo, perteneciente a la Edad Media, al que calificas como el primer filósofo moderno porque habló de la voluntad, y la voluntad tan ligada a lo que es la decisión del individuo, y la decisión del individuo, por supuesto, ligada a la justicia, o sea, a ser consecuente y que sea castigado por sus propios actos, ¿no? Que era lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Claro, porque ese es para los pensadores medievales el gran problema es, pues, por ejemplo, el sacrificio de Abraham, ¿no? Que es uno de los ejemplos. Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo y eso es horroroso, ¿no? Es lo peor que puede hacer un padre, matar a su hijo. Y está la obediencia a Dios. Entonces ese conflicto, pues hay autores como Abelardo que piensan, bueno, eso cómo se arregla, ¿no? Eso cómo se explica, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, ahí realmente la forma de explicarlo es compleja, para no renunciar ni a la teología ni a la individualidad y a esa conciencia individual, pero sí que se empieza a tener ese despertar de la conciencia moral, empieza en la Edad Media, ese despertar del individuo como el que es dueño de su conciencia, de su conciencia y responsable, y tiene que dar cuentas de lo que hace. Y además su conciencia a veces puede entrar en conflicto con una ley externa, venga supuestamente de Dios o venga de donde venga, ¿no? O venga del mundo, pero que no parece muy de acuerdo con lo que se pretende, con los valores que se pretenden defender. Vamos a llegar con esto al Renacimiento, porque ahí sí que afirmas que con Lutero en el Renacimiento nace el primer sujeto moderno, porque fue Lutero quien nos dio la doctrina un poco de la modernidad. Sí, hay dos autores que me gusta citar. Uno es Pico de la Mirándola, porque es el que en su oración sobre la cambia dignidad la humana forma define de comportarse del hombre desde la sumisión, sumisión los humanos de elegir cómo vivir, hasta eso no eso, la tienen los elección de animales, vida, la esa elección que tiene que libertad para tomar cada ser elegir, humano. que puede derivar en elegir muy bien o elegir muy mal, es decir, la libertad, también libertad para hacer el mal. Eso es específicamente humano y es el núcleo, es el punto de partida de la ética, lo que nos puede hacer responsables. Y luego Lutero, es decir, Lutero se rebela contra una iglesia que se empieza a corromper o que está muy corrupta ya, ¿no? Y esa rebelión le hace entender la religión de otra forma. La religión está también en la conciencia, es decir, no debe pasar por un clero
por una iglesia que es la que determina si has pecado, si no has pecado, si te puede perdonar o no te puede perdonar. Es el individuo frente a Dios, que además no tiene ninguna garantía de que Dios le perdone, ¿no? Y eso es trágico. Claro, en estos días en que se habla de la corrupción y se compara la Europa del Norte y la Europa del Sur, pues los países que aplicaron, claro, los países más luteranos sí. Son países donde el individuo se siente responsable de lo que hace, ¿no? Y responde con mucha más celeridad y más activamente a lo que considera que ha hecho mal, ¿eh? En los países del sur, pues esperamos que alguien nos condene, ¿no? Y eso pues marca una diferencia. El no haber tenido reforma protestante en España marca una diferencia. No hubo reforma protestante, tenemos unas bases muy asentadas en nuestra cultura de lo que influyó el cristianismo desde su asentamiento, y esta capacidad de disfrazar la verdad que muestran algunos dirigentes, y pregunto, ¿son ejemplo ético para unas generaciones de jóvenes que están también un poco sin tener unos modelos, vamos a decir, que son los más aconsejables, sí. ¿no? Yo creo que el desconcierto que hay hoy, el no tener unos modelos, unos referentes claros, tiene un aspecto, digamos, negativo y otro positivo. Uno de no tener suficiente formación, pero en cambio otro de haber superado el tener un solo referente, ¿no? Que sería malo también, ¿no? Es decir, cuando nuestra moral era una moral católica, solo católica, había una ortodoxia, había una doctrina clara, que además daba respuestas muy concretas a preguntas también muy concretas. Hoy eso ya no es así para todo el mundo, ¿no? Y eso desconcierta, ¿no? Porque, claro, es otra vez volvemos a la necesidad de responder con nuestra libertad. Quiero que observen dos cosas. Una, el cosas. tema que tienen con la propia historia de Europa los europeos. Muchas veces, por eso, en el tema de la corrupción, qué dilema, una norma que valga para todos, ¿no? Que todos hagan lo mismo, ¿no? Pero claro, aquí lo auténticamente progresista sería decir, no, vamos a decidir lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es lo que marca la honradez de la persona, y no que nos lo diga alguien, ¿no? Has tocado el tema de la libertad, que está ligado también a algo que, perdón, que inculcó Hobbes, que era el miedo. Thomas Hobbes. Miedo, bueno, que decía, creo que el miedo era algo intrínseco al individuo. Este concepto también de miedo, en los momentos en los que nos está tocando vivir, también está tocando muy de cerca a los individuos de ahora. ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué se quiere inculcar de forma colectiva a las personas? Bueno, el miedo, como todas las pasiones y todos los sentimientos, es también ambivalente, es decir, a veces es bueno tener miedo, otras veces no, ¿eh? Cuando Hobbes toma el miedo como aquello que debe motivar al individuo a pactar con la sociedad y aceptar un Estado y aceptar unas leyes, bueno, ahí tiene una función positiva, es decir, el miedo a morir, es el no confiar en que el otro me va a respetar, no confiar incluso en mí misma, y por lo tanto el ver la necesidad del pacto, la necesidad del Estado. Claro, en aquella época el Estado era un Estado absoluto y por lo tanto hoy no podemos aceptarlo en su totalidad, ¿no? Utilizar el miedo, hay ciertas cosas que deben dar miedo, ¿no? Volver atrás, volver a una dictadura, perder los valores que hemos ido adquiriendo, eso debe dar miedo y es bueno ese miedo, ¿eh? Otra cosa es inculcar miedo para beneficiarse uno mismo, ¿no? Que es lo que hacen los partidos políticos en las campañas electorales, es decir, lo que debe dar miedo es el adversario, ¿no? Y señalar pues la peor cara de ese adversario simplemente para destruirlo. Ese miedo no... Los mercados también crean miedo. Los mercados hoy sobre todo crean miedo, hasta ahora no lo han creado, ¿no? Pero cuando se ha visto que eso, bueno, es peligroso, el dejar que sean ellos los que gobiernen y que sean los intereses financieros los únicos que gobiernen, pues eso ha producido un miedo
que si es excesivo también es negativo. Es decir, no podemos vivir con ese miedo. Porque paraliza, pero un cierto miedo era necesario, forma, ¿no? Porque sí. Bueno, el peligro es el peligro. Pero el miedo paraliza también, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? El miedo paraliza, ¿no? Paraliza totalmente. Bueno, también hay una serie de capítulos, por aflojar un poquito, que ligas la alegría y bueno, el concepto del positivismo y la alegría a la ética también. Bueno, ahí hay un filósofo a veces poco estudiado, que es Spinoza, ¿no? Que él dice nos mueve el deseo, y nos mueven dos grandes pasiones, la alegría y la tristeza, ¿no? La tristeza más bien paraliza, la alegría es la que nos mueve a actuar, que es lo que debemos hacer, ¿no? Por lo tanto, hay que potenciar esa alegría, hay que procurar que nuestros encuentros en la realidad, con los demás, con las cosas que manejamos, produzcan más alegrías que tristezas, ¿no? Y ese es el imperativo ético, ¿no? Que es muy original, ¿no? Porque normalmente el imperativo es un precepto, es una norma que nos dice que seamos más alegres, ¿no? Que intentemos potenciar aquello que nos produce alegría. Y entre las cosas que deben producir alegría, pues está la concordia, ¿no? Está el vivir bien con los demás, el procurar entendernos. El capítulo en el que hablas de la Ilustración, hablas de Rousseau, en esa época donde se empezaba a hablar de las desigualdades de los seres humanos y también de los derechos de los ciudadanos a aspectos de la vida como son la educación, la salud y además dos conceptos, fíjate, la luz roja que tenemos que poner encima por la que está cayendo ahora, ¿no? Sí, ahí empiezan las primeras formulaciones, porque claro, todos estos autores ilustrados viven... Ojo ahí, porque ahí es terreno nuestro, francesa, ¿no? Y eso les influye mucho, ¿no? En la forma de pensar. Empiezan a pensar en unos derechos universales. El fundamental es la libertad, pero se empieza a ver también el origen de las desigualdades, ¿no? Que es lo que ve Rousseau, la propiedad privada como origen de las desigualdades y de esa lucha de unos contra otros, y ahí está el germen de ese derecho a la igualdad que hoy reivindicamos con la educación, con la protección de la salud, con el derecho a la vivienda, con la seguridad social, con todo eso que ahora está tan en la cuerda floja, ¿no? Porque bueno, por ahí se ha empezado a intentar reconducir ese déficit inmenso que tenemos y intentando cortar por donde no habría que cortar, ¿no? Por donde no habría que cortar, ¿no? No dar marcha atrás a los, claro, a los derechos adquiridos, sobre todo, ¿no? Cuando hablamos de eso, de líneas rojas, pues habría que ver que hay unos que ha costado mucho, porque realmente los derechos a la igualdad, los derechos sociales son del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Que en fin, que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Bueno, es que de alguna forma, volviendo a la Edad Media, en la Edad Media sí sucedía que los señores feudales protegían al que estaba en la última línea de la sociedad, les protegía porque cuando eran atacados se comprometían a ayudarles, a protegerles, pero ahora estamos en una sociedad en la que los que son elegidos en las urnas, cuando tienen que proteger al ciudadano, parece que no le protegen, ¿no? Sí. Bueno, la protección está mucho más garantizada ahora, ¿no? Porque realmente los derechos sociales pues han dado lugar a un desarrollo legislativo donde, bueno, pues lo que ha ocurrido en este país, por ejemplo, con el sistema sanitario, es extraordinario. ¿No? Tenemos un sistema sanitario buenísimo, universal, y que ha sido un ejemplo, países, y además, ¿no? con un coste económico menor que en otros países que lo tienen peor. Pero claro, nos ha costado a nosotros relativamente poco, porque llevamos pocos años. Que ahora se empiece a poner en cuestión y que se diga pues, que eso no es sostenible, cuando lo que hay que intentar es decir, bueno, es que eso ya no se toca, eso es innegociable, hay que tocar otras cosas, pero eso ya no se toca. Es curioso cómo políticos que han estado envueltos en corruptelas, en temas oscuros de dinero, cómo luego se presentan otra vez a la
las elecciones y vuelven a ser elegidos por goleada, como es el caso de Berlusconi. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde pregunto lo que es la forma de elección de los políticos. ¿Falla algo? ¿Falla la sociedad? ¿Falla el mensaje? ¿Qué es lo que yo creo que lo que falla es que no hay recambio. Es decir, que ¿no hay liderazgos, quizás? No hay liderazgos que convenzan de que va a ser distinto. Se generaliza, quizá injustamente, se generaliza mucho que todos son iguales. Pero claro, es que en todos los líderes, los partidos líderes, los que realmente son mayoritarios, hay muchos defectos, hay mucha corrupción, hay muchos fallos, ¿no? Hay leyes que deberían cambiar, como las leyes electorales, el funcionamiento de los partidos, que no se aborda el cambio, es que no llevamos mucho tiempo diciéndolo y no se hace. Entonces, ¿qué alternativa hay? ¿No? La alternativa no puede ser, que es un peligro, la antidemocracia, la antipolítica, el antipartido. Eso es una alternativa que llama la atención a los jóvenes, ¿no? Y que puede, y que es muy peligrosa. El caso de Italia lo está demostrando, ¿no? Solo por Berlusconi, sino por el partido de las 5 estrellas, ¿no? Que es un partido un poco estrambótico. No acabamos de ver ni cómo se hace una reforma que realmente genere credibilidad, ni un recambio que también genere credibilidad y que podamos decir, bueno, pues por ahí podemos ir. Sí, porque por ejemplo tenemos aquí muy de cerca el caso de Ponferrada, donde fuera parte luego de lo que se desdijo, se deshizo de lo que se hizo, primó la estrategia política sobre la ética, ¿no? Sobre la ética misma. Y siempre ocurre lo mismo, ¿no? Que finalmente es la supervivencia del partido, la estrategia política, no los intereses generales o los intereses ciudadanos, el bien común. Victoria, ¿qué aportaron los teóricos marxistas a toda esta teoría de la ética? Hablo de Marx y intentaron cargársela a toda, ¿no? Porque yo creo que el siglo XIX fue un siglo más bien de crítica muy radical a la ética, en parte porque se lo merecía, porque sí que había en fin, mucha mentira, ¿no? Mucho engaño en la forma de presentar los grandes valores y los grandes criterios sobre la moral. Y aquí le vamos a parar tantito porque quiero hablar del término control, origen, poder y política. Te dejo con esta perspectiva europea de la ética y vamos a hablar un poco de las culturas de este lado. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en un ratito.